3 de marzo del año 1956 de 1959. Están cumpliendo años dos músicos contemporáneos muy influyentes, muy importantes en la historia del rock argentino. Primero, acá tengo el nombre real, Gerardo Horacio López, como el gran folclorista, el de las voces de Gerardo López, pero es Cachorro López, que acá lo vemos en esta foto icónica de Andy Cherniavsky, época de los Abuelos de la Nada. Gran músico, productor, responsable de la vuelta de Miguel Abuelo a la Argentina a principios de los 80 y que se materializara esa versión de Los Abuelos que todos conocemos, la segunda versión sería, y Fabiana Cantilo, Fabi, una de las artistas más importantes y que se atrevió a pisar fuerte en un ambiente machista. Fabi, Celeste Carballo, también María Rosa Llorio, son Gabriela, pero por ahí Fabi tuvo más popularidad, más en los 80, Patricia Sosa, no me quería olvidar, Hilda Lizarazu viene un poquitito más atrás, temporalmente hablando, pero artista fundamental que sigue presentándose, sigue vigente, Fabi Cantilo, y que marcó a toda una generación como Cachorro, fundamentalmente con Los Abuelos de la Nada. Gerardo Horacio López, acá lo muestro. Aquí está, hay otras fotos también, esta por ejemplo que es muy buena, de Cachorro, época de Charlie, cuando Charlie lo convoca a su banda. Bueno, compartieron con Fabi Cantilo la banda de Charlie en esos mediados de los 80. Bueno, por eso Charlie está acá en la remera. Pero bueno, por orden cronológico, obviamente arrancamos con Cachorro López, que nació hace exactamente 70 años. Un tipo que no aparenta 70 pirulos, pero que los tiene y muy bien llevados. Luego de Los Abuelos de la Nada, él pasa a formar parte de la banda de Miguel Mateos, Sass, ya en la época que es definitivamente Miguel Mateos, Solos en América. Aparece ya, bueno, Atado a un Sentimiento, que fue el último trabajo en el que estuvo involucrado con la banda, y ahí comienza su faceta de productor inconmensurable, tremenda, muy exitosa. Gerardo Horacio López, Cachorro, cuenta que siendo un pibe, apenas saliendo de la adolescencia, a fines de los 70, junto a uno de sus amigos y otros amigotes, ese amigo era Miguel Zabaleta de Suéter, decidió irse a vivir de hippie, así lo dijo, a Ibiza, y ahí lo encuentra Miguel Abuelo. Miguel estaba instalado ahí y ya lo empieza a convencer para que retorne. Bueno, es el propulsor fundamental de la vuelta de Miguel Abuelo a la Argentina, el retorno y bueno, la conformación de esos abuelos que fueron los más exitosos comercialmente hablando, pero parte fundamental. Además, Cachorro le da su toque de bajo que tiene cosas funky, reggae, un gran bajista. ¿Saben cuál fue el primer trabajo como productor de Cachorro López? La producción de Desnuditos es mejor, o Desnudita es mejor. Nunca supe si es Desnuditos, Desnuditas, Desnudita, de Divina Gloria. Desnudita es mejor, la que era Chica de Olmedo, que ahora apareció hace poco en Gran Hermano, pero una gran actriz, que ese tema a mí me encanta. Yo sé que alguno puede decir es pasatista, es esto, lo otro, pero bueno, yo lo escuchaba. Y la producción fue de Cachorro. Ahí comenzó su actividad. Después, bueno, como productor, fue productor de su amigo Andrés Calamaro, de Tambiónica, de Miranda. Bueno, hay también una amistad con Ale Sergi. De hecho, él forma en 2015 un supergrupo llamado Meteoros, Ale Sergi, Didi Goodman y Julieta Venegas, que sacaron un par de discos. Creo que el segundo ya sin Julieta Venegas, pero un gran proyecto. Produjo a Julieta Venegas, a Los Enanitos Verdes, a Los Pericos. Ganó 2 veces el premio Grammy a Mejor Productor del Año en 2006 y 2009. Y hace poco, bueno,
un año y medio aproximadamente, publicó el disco Éxtasis Total, las canciones de los abuelos de la nada, un disco homenaje a los abuelos, pero con artistas nuevos y consagrados. Por ejemplo, Lunes por la madrugada, con reversiones, o lo que se dice ahora feat. Lunes por la madrugada, Ale Sergi y Conociendo Rusia, Singa Mulán por Zoe Gotuso, Himno de mi corazón, bueno, dos amigotes y compinches de banda, Andrés Calamaro y Daniel Melingo, Sintonía Americana, Emanuel Orbiler. Hay una muy buena versión de Sintonía Americana de Usted Señálemelo, me encanta esa versión. Y bueno, saca este trabajo. Hay una muy buena entrevista que le hizo Marcelo Moura. Había un programa que se hacía en la televisión pública, cuando se hacían programas en la televisión pública argentina, algo de la noche se llamaba, y lo entrevistó y ahí contaba las facetas que tuvo, cómo llega a la faceta de productor, cómo convence a Miguel Abuelo para que retorne a la Argentina, el boom del rock argentino a partir del año 82, post Malvinas, y fundamentalmente con el retorno de la democracia en 1983, un personaje clave que hoy está cumpliendo 70 años, nada más y nada menos. Y 3 años después, qué loco, cuando Cachorro López cumplía 3 años, nacía Fabiana Cantilo, verdadero ícono del rock argentino, que se formó, podríamos decir, a partir de las Baby Squid, con Vivi Tellas, o Telas, para mí es Tellas, Isabel de Sebastián, Edith Kuchen, Celsa Melgoulan también formó parte, Mavi Díaz. Era una super troupe femenina, rock teatral, porque técnicamente no era rock, una banda de rock, sino teatral. Estuvieron en la presentación de uno de los discos de Serú Girán, que fueron abucheadas, pero eso no importa. También actuaban como acto apertura de Los Redondos. De hecho, el coro de la primera versión, de la primera grabación de Superlógico, es de las Baby Squid. Ahí Fabi va cobrando protagonismo y es llamada por Daniel Melingo a formar parte de los Twist. Graba La Dicha en Movimiento. Es muy interesante, en una entrevista que le hizo Martín Sicioli en Mega, cuenta Pipo Chipolati por qué se llama La Dicha en Movimiento, y no tiene nada que ver con la felicidad, tiene que ver con otra cosa que está muy bueno, y fue el primer disco, un boom de los Twists. Ahí aparece Cleopatra, la reina del Nilo, bueno, con la voz inconfundible de Fabi, ahí tras cartón prácticamente, y por el vínculo que había entre Charlie y los Twists, Charlie la llama para ser corista de la presentación de Clics Modernos, para mí uno de los mejores discos de Charlie junto a Piano Bar, y el primero que saca como solista, que se llamó, no sé, depende de quién lo vea, es Charlie García o Yendo de la Cama al Living, como quieran llamarlo. Bueno, Charlie la llama como corista y ya queda como parte de la banda para la grabación de Piano Bar, ese discazo en donde conoce a quien fuera el amor de su vida, por palabras de Fabi, Fito Páez, Stan Guyot y Turri Tot, formando parte de ese seleccionado y de ese discazo que para mí es uno de los mejores de Charlie, como decía. Y luego comienza su etapa solista. El año pasado hizo un especial por los 40 años de Detectives, un gran disco que fue producido por Charlie, y tuvo un seleccionado de lujo, porque entre los músicos que le acompañaron estaban Oscar Moro, Gustavo Basterrica, Charlie, Fito, Polo Corbella, el Negro García López, Richard Coleman, Fernando Zamalea, Charlie Alberti, Rinaldo Raffanelli, el Flaco Spinetta. Hay una canción de Rubén Goldín, Paul Dorsch, que era el bajista de Fito, de la banda de Fito, Tweety González. Bueno, para mí es un discazo Detectives, que no tuvo, tal vez sí, sonó Detectives, la canción, lo presentó en Badía y Compañía, que era una cita obligada para la presentación de discos. Juan Alberto Badía es uno de los grandes difusores del rock argentino. Qué hermosa esta foto de Fabi del disco De qué se ríen, que acá aparece con la careta, la máscara, tipo Teria, en una adelantada a esta moda
que se llama Terian. Bueno, aparece con la máscara de cerdita. Y bueno, Fabi acá con este gran disco que, bueno, que a Fabi le costó por ahí llegar a la masividad. Decía, era conocida, porque todos conocíamos a Fabi. En el 88 forma una alianza muy interesante con Gabriel Carámbula, que venía de tocar o estaba formando, todavía no había sacado el primer disco de Los Perros Calientes, un gran disco que, por ejemplo, tiene una canción llamada Piojos del Submundo que toman Miki Rodríguez y Piti de Los Piojos, lo toman como nombre porque ellos eran fanáticos de esa etapa de Fabi. Creo que fueron plomos de Fabi y Los Perros Calientes, y Los Piojos viene ahí, de esa canción el nombre, Piojos del Submundo. Y es un discazo que tiene esa canción y tiene Empire State, que para mí es uno de los mejores temas de Fabi Cantilo. Me encanta Empire State, con esa guitarra tremenda. Grandísimo músico. Gaby Carámbula, que el año pasado cumplió 60 años y le dediqué un video especial, obviamente, como debe ser. Y es como que luego, bueno, la relación con Fito muy tóxica, como que cayó en un bajón Fabi, y eso lo comenta ella. Y cuando sale el disco Algo Mejor en el 91, bueno, en el medio fue corista de Privé, el disco del Flaco Spinetta, de La La La, del Flaco y de Fito. También hay un tema de Cómo conseguir chicas de Charlie, que fue compuesto por Fabi. Pero en el 91 se da como la resurrección de Fabi con Algo Mejor. Aparece la versión de Mi Enfermedad, que muchos conocimos primero gracias a Fabi, después a sus compositores originales, los Rodríguez, bueno, Andrés Calamaro. Y ahí va cambiando, Golpes al Vacío, y ahí Fabi sí, ya se establece como una verdadera protagonista de nuestro rock, que le costó mucho, pero yo siempre voy a bancar este disco, este cassette, que está todo ya ajado, pero me encanta. Y justamente Fabi ahí muestra, empieza a mostrar su carisma, su voz. Bueno, acá hay una foto también muy hermosa. Este libro lo recomiendo, Prêt à Rocker, Moda y Rock en la Argentina, de Victoria Lescano. Muy, muy buen libro, que va justamente comentando las modas, las estéticas de los y las rockeras argentinas, qué sé yo, Calamaro, Federico Moura, Hilda Lizarazu, Fabi, Charlie, Fito, el Flaco, los Ilia Kuriaki. Muy, muy buen libro. Bueno, ahí aparece Fabi. Y también recomiendo de Fabi, Al Taco, siempre lo voy a recomendar, Historias del Rock Argentino hecho por mujeres, 1954-1999, Carolina Santos, Gabriela Sey y Silvia Arcidiácono. Muy buen libro de la escudería Gourmet, hiper recomendable. Y también de Romina Sanelato, que es muy, muy bueno, Brilla la luz para ellas, una historia de las mujeres en el rock argentino 1960-2020, de Marea Editorial. Muy, muy bueno, muy, muy buenos ambos. Y de acá voy a extraer algo de este libro de Romina Sanelato. Fabi siempre despertó el interés más curioso de las mujeres y del público del rock. Ella había podido estar ahí sin ser una groupie, sin ser una musa, sin ser descartada, o en todo caso, siendo todo eso, y aún así había logrado desarrollar la carrera más popular que una mujer tuvo en el rock argentino. El pico de su historia empieza en los 90, su formación como cantante empezó en los 80. Acá, bueno, palabras de Fabi. Es jodido tener una banda de rock, tenés que tener aguante. Con los twists nos tiraban manzanazos y naranjazos. Yo los esquivaba. A mí sola no me pasó nada raro. Sí, una vez en La Falda, en el festival, me pasó que me escupieron y me quedé ahí al frente. Yo les gritaba cosas y ellos a mí también. Les gritaba machistas y no sé qué otras cosas. Y ellos me gritaban un montón de cosas más. Pero me quedé ahí.
toda escupida, pero no me fui, me la banqué. Esa fue la primera vez que tocamos algo mejor con la banda. Qué interesante. Bueno, eso también de Fabi, que por ahí, sobre todo en esa época, en los 80, que decía, una mujer en el rock es una groupie, todas estupideces, prejuicios. De hecho, en este libro, en Altaco, Patricia Sosa contaba una anécdota cuando era la frontwoman de La Torre, que iba a tocar en un festival y alguien le dice, pará, dice, no, las mujeres de los músicos no pueden subir al escenario. Y Patricia le dice, yo soy la cantante de esta banda, y lo quedó mirando ahí desafiante y el tipo dijo, bueno, subí después. Bueno, una anécdota que pinta de cuerpo entero, principios, mediados de la década del 80, el machismo imperante, y que cuando una mujer se subía a tocar rock era porque era una groupie, o cuando quería hacer rock debía ser antes o debió hacer antes groupie y demás. Todas estupideces que, bueno, que fue un trabajo muy fuerte, muy duro, un camino muy ríspido que lo transitaron primeramente, por así decirlo, Gabriela, Carola, María Rosa Llorio, después también, bueno, Patricia Sosa, Fabi Cantilo, Mavi Díaz, Trixie, un montón de artistas, si me olvido de un montón, obviamente, Andrea Álvarez, María Gabriela Epumer, que tuvieron, Hilda Lizarazu, que tuvieron que bancarse todo eso, Clodi de Los Intocables, pero que se la bancaron y que de alguna manera y entre comillas allanaron el camino para las generaciones posteriores. Bueno, este libro, que creo que lo nombré o no, de Andy Cherniavsky también es un documento, acceso directo, memorias de una fotógrafa del rock argentino en los años 80. Andy, Nora Lezano, son Hilda Lizarazu, por ahí las tres fotógrafas más importantes de nuestro rock. Y bueno, y va comentando todo lo que vivió como profesional de la fotografía Andy, y bueno, hay capítulos dedicados fundamentalmente a los abuelos de la nada, y vuelvo a mostrar esta imagen acá de Cachorro como sorprendido con un Charlie extasiado, no sé si ahí entraba con el Cadillac rosa Charlie a presentar Clicks Modernos o era el disco anterior. Muestro también Vasos y Besos, participación estelar de este gran músico llamado Cachorro López. Y acá también este libro de Miguel Cantilo, que siempre que está la oportunidad lo recomiendo, que es Circo, Memorias y Presente de Medio Siglo de Rock Argentino, prólogo de Sergio Marchi, va contando a través de un periodista de rock ficticio cómo nació y cómo fue evolucionando el rock progresivo, como se lo llamaba en algún momento, el rock argentino, el rock nacional. Y bueno, y acá también hay una parte destinada a Cachorro López. Se habla de ese viaje a Ibiza y cómo convence a Miguel Abuelo para que retorne con el proyecto de los abuelos de la nada. Dos personajes claves en la historia de nuestro rock. Fabi Cantilo, que bueno, también me olvidaba, como diría el gran Tao Angelini de Carne Viva, una de las mejores bandas de rock de la ciudad de Santa Fe, junto a La Cruda. Fabi Cantilo también, el año pasado, recordarán, se estrenó la película Lágrimas de Fuego, dirigida por Gabriel Grieco, con guión y protagónico de Fabi Cantilo, que es una comedia con mucho tinte autobiográfico. Y Fabi también fue representada en la serie de Fito por Micaela Riera, y en la película La Dicha en Movimiento, que se estrenó el año pasado, por Sofi Morandi, gran actriz, la protagónica junto a... Bueno, no me sale el nombre de Nachito Saralegui, el actor principal de Porno y Helado, Martín Piroyansky. Bueno, el trío es ese. Sofi Morandi representa o personifica a Fabi Cantilo en La Dicha en Movimiento. Además, Fabi tuvo su faceta actoral. Por ejemplo, Pipo Chipolati la llamó para ese programa de culto llamado Boro Boro, año 93, Telefe. Era buenísimo ese programa, cómico, absurdo. Céspedes y Barreiro, Patricio Monseñor, Osi Monseñor, que era Rolo Rossini,
Estaba Natanás, que era un gran personaje de Nathan Pinzón, haciendo de una especie del varón Frankenstein, con esa risa a lo Narciso Ibáñez Menta. Y estaba la doctora Cantilo. La doctora Cantilo era un papel justamente hecho para Fabi, que era una doctora que estaba ahí, tipo enfermera, que hacía experimentos, le encajaba jeringa a todo el mundo. Pasó Papo por ahí. En esos sketches tan bizarros pero buenísimos. Boro Boro con B larga, que es el nombre de una canción también creo que de Cataratas Musicales, de los Twist, obviamente. Búsquenlo en YouTube porque era buenísimo ese programa, duró un año nada más. También Fabi estuvo en Graduados, en Viuda Hijos de Rock and Roll. Y bueno, y esta película, Lágrimas de Fuego, con la que debuta oficialmente como actriz protagónica y como guionista. No me quería olvidar de eso porque si no, después me lo iba a reprochar. Pero qué loco que el mismo día nacían estos dos personajes que cimentaron su carrera en los 80, fueron claves en el llamado boom del rock nacional desde el 82-83 en adelante. El señor Gerardo Horacio López, Cachorro López y Fabiana Cantilo. Bueno, contame canciones que a vos te gusten de ambos, cómo los recordás. A mí de Fabi Cantilo ya dije Empire State, me encanta. Y de Cachorro López me gusta mucho Los Abuelos de la Nada, me gusta Cucarachón de Tribunal, que es una canción del Vasco Basterrica, pero bueno, está involucrado ahí el señor Cachorro López. Y me gustó también el proyecto Meteoros, Julieta Venegas, Ale Sergi, Didi Goodman y el gran Cachorro, para cerrar o ponerle la frutillita al postre. Pero bueno, quiero tus comentarios. ¿Cómo le deseas, qué le desearías en este feliz cumpleaños a ambos? Comentarios, me gusta, y ya que estás, dejás una suscripción, te suscribís, ya somos creo que 1013 suscriptores, se agradece muchísimo el aguante. Y bueno, 3 de marzo, hoy 3 de marzo están cumpliendo años estos dos artistas significativos para la historia del rock argentino y obviamente para la historia del rock hispanoamericano. Fabiana Cantilo, hoy Fabi está cumpliendo 67 años y el señor Cachorro López, Horacio Gerardo López o Gerardo Horacio López, 70 pirulos, ¿lo sabías?